Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite. No hay que romper nunca esto. Si nos quedamos solo en la vida, ¿qué hacemos? Un grupo de autoayuda. Charlamos de nuestros problemas, lo que te pasó a vos, lo que me pasó a mí, el drama de mi familia, lo bueno que le pasó a él. No está mal, pero eso es un grupo de autoayuda, un grupo de amigos podemos ser, en ese sentido, y nada más. Si nos quedamos con la Biblia, y por ahí la Biblia con un tema teológico muy abstracto, o a veces con cuestiones que tienen que ver con las curiosidades, ¿no? Jesús tenía hermanos, no tenía hermanos, María Magdalena se casó con Cristo, no, al final era la prostituta, no era... Nos quedamos solo con las curiosidades, no la conectamos con la realidad de nuestra vida. Lo central parte justamente de esto que tiene que ver, no se rompe el círculo hermenéutico, Biblia, vida, vida, Biblia. Porque eso es lo que tiene que hacer atractivo, ¿no? Justamente, y poder dar nosotros el mensaje central, ¿no? Yo ahí charlé con los de la Comisión Bíblica de ver si para el verano, que es una turística, organizar una charla en un lugar que nos prestan en un shopping, nos prestan en horarios de la siesta, en los horarios donde nadie los quiere, digamos, un salón de manera gratuita, digamos, ¿no? Una sala de conferencia en un lugar pagano. Entonces tenía ganas de darle este título: La Biblia te armoniza. Porque la palabra armonizar, por la New Age, en mi país está muy metida. No sé si acá aparece, ¿no? Entonces, curso de armonización con aromaterapia, curso de armonización con flores de Bach, curso de armonización, encuentro de armonización, hay un montón de esas cosas, digamos. Y la palabra, claro, todos queremos estar armonizados, por ahí hay algo legítimo en la búsqueda, todos queremos estar un poco en paz, digamos, ¿no? Pero por ahí lo que se va a buscar, si en las flores de Bach o en la aromaterapia o no sé en qué cosa, digamos, ¿no? Bueno, a ver cómo la Biblia nos puede armonizar, digamos, ¿no? Entonces utilizar la terminología neopagana religiosa en un punto para dar un contenido puntual y saludable para nosotros, digamos, ¿no? En lo práctico pastoral se busca responder al desafío de los distintos tipos de destinatarios: niños, jóvenes, familias, voluntarios de la caridad, enfermos, encarcelados. A mí cada vez me cuesta más celebrar la misa con los niños, o sea, pedagógicamente, digamos, ¿no? Al menos los niños de mi parroquia cada vez tienen menos capacidad de concentración, digamos, ¿no? Entonces, esto de estar constantemente como estimulando, entonces yo me pregunto, ¿tengo que hacer cada vez más de payaso, digamos, para que realmente capten algo o no, digamos, ¿no? O sea, hay que buscarle esto de estar buscando recursos constantemente para que el niño pueda captar. Se matan las catequistas en los encuentros, y con uno de los vicarios, que somos los que estamos más en la misa de niños sábado a la tarde, de la catequesis, bueno, buscar que la palabra les sea atractiva, digamos. Entonces termino de leer un evangelio fácil y corto, voy y les pregunto, bueno, a ver qué nos dijo la palabra hoy para reconstruirla, y les cuesta contestar, digamos, ¿no? O sea, la estimulación con los telefonitos, con el WhatsApp, con el Facebook, todo. Entonces es un gran desafío, digamos, ¿no? Cómo logramos justamente llevar la palabra en esta perspectiva, digamos, ¿no? Me decía el padre Alberto de Suicamín que la hermana que me va a recibir ahora en Cusco trabaja, había alguien acá de Cusco que me dijo hoy, que ella trabaja con el tema de los títeres, digamos, un poco en una tarea con títeres para recrear la historia de la salvación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son formas creativas muy buenas de buscar que la palabra pueda llegar a un determinado tipo de destinatarios, ¿no? En las sociedades bíblicas de, creo que Estados Unidos me pidieron que hiciera 7 lecciones divinas para encarcelados en unos nuevos testamentos que llevaron a las cárceles de Cuba, ¿no? Un momento vieron que las sociedades bíblicas tienen determinados programas en clave ecuménica, era solamente el Nuevo Testamento,
7 lecciones divinas para que pudieran rezar los encarcelados en la cárcel. Y se las regalaban. Es una campaña muy fuerte. Me mandaron uno, yo tengo uno para ir porque no se distribuyó en ningún otro lugar que no era Cuba, digamos, ¿no? Y llegaba el Nuevo Testamento para cada preso con unas pistas de preguntas, comentarios y formas de rezar, con algunos textos. Yo busqué textos que tuvieran que ver con la libertad de algunos y con el tema del consuelo, digamos, ¿no? La situación que cada uno tenía que padecer, y uno creo que del arrepentimiento. Busqué, digamos, formas creativas de llegar. Acá había un programa donde podían destinar económicamente. Se tiene en cuenta también los diversos medios para hacer animación, didácticos, visuales, informáticos, artísticos de diversa índole, exposiciones, festivales, buscar la forma con las cuales la gente hoy plantea. Este equipo se hace presente para animar bíblicamente la pastoral a partir de conferencias, talleres, cursos, semanas bíblicas, exposiciones bíblicas, congresos, retiros. Fíjense que son diversos posibilidades que uno tiene como comisión bíblica de una diócesis de hacerse presente en esto. Lo puede hacer en actividades que la misma comisión organiza de forma abierta o respondiendo a pedidos particulares de los diversos ámbitos de pastoral. Por ejemplo, en mi diócesis nos piden siempre que vayamos a sus ámbitos de formación, los carismáticos y no sé si acá hay cursillo de cristiandad. Sí. Claro. Bueno, en mi diócesis siempre nos piden al año 2 o 3 charlas que vayamos y les damos directamente a ellos. Nos piden por ahí alguna temática particular. Yo, por ejemplo, alguno de la comisión, o yo di el sábado una a los carismáticos con respecto al tema de el culto y la mediación de la Santísima Virgen María en clave bíblica y en clave de iglesia. Porque dentro de los carismáticos hay algunos que son de línea bien católica y algunos que han venido del evangelismo. Entonces tienen como que de alguna manera ayornarse un poco, replantearse la cuestión, la vinculación con la Virgen María, digamos, ¿no? Entonces, cuestiones así. Después, con el año de la misericordia, hemos dado muchísimo, los de la Comisión Bíblica, charlas sobre la misericordia en la Biblia en los distintos ámbitos, digamos, que tenemos para justamente llevar adelante. Entonces, alguna las organiza la misma comisión de forma abierta y otra responde a las temáticas particulares, ¿no? Entonces, si la comisión es oficial en un espacio, bueno, vamos a ver 2 charlitas sobre la misericordia en la Biblia en este año de la misericordia. Entonces, el que quiere viene. Después ahí pueden invitar, reclamar, venir, y uno de esa manera responde a lo que se está planteando. Hay diócesis que ya tienen sus escuelas específicas de formación bíblica. De las 66 diócesis de mi país debe haber unas 10 que tienen escuelas bíblicas. Que son las escuelas bíblicas, un espacio particular de unos 10, 15, 20 encuentros organizados con algunas temáticas para que se pueda formar la gente de manera más puntual, digamos, ¿no? No se trata de exigir delegados por parroquia, por movimiento, ni de multiplicar reuniones sin objetivos claros. Esto es fundamental. Cuando a los párrocos nos piden delegados nos agarra el ataque, porque muchas veces, al menos en mi país, no tenés tanta gente y terminás mandando a los mismos a todas las tareas, porque por ahí el que está bien, que lo puede hacer, no tiene tiempo. Esta mujer estaría muy bien para esta tarea, este muchacho estaría muy bien para otro, pero está casado, tiene 4 hijos y trabaja 12 horas por día de lunes a sábado hasta las 4 de la tarde, digamos, ¿no? Entonces no le queda mucho margen para ir. Y por ahí los que tienen tiempo no están capacitados para esta tarea. Entonces yo mando una persona que no va a servir para esta tarea, termino complicando. Entonces, en esto hay que ser lo que decía al comienzo: poca estructura y mucha capacidad de servicio. Yo quiero solucionarte el tema. Voy a una charlita, voy a un retiro, hacemos un encuentrito, yo te ayudo con esta temática. Eso es lo que en general los dirigentes laicales y los curas a veces reclaman. Y eso te da una gran posibilidad de entrada en los distintos ámbitos y en los distintos lugares. Es una comisión de servicio a toda la comunidad eclesial para que la Biblia, leída en la fe de la Iglesia, esté en el centro de toda la actividad pastoral. Ese es el gran
desafío. Pregunta, sí. En todo caso, me gustaría preguntarte sobre la experiencia de tu diócesis en Argentina. Si se está transmitiendo de manera generacional o intergeneracional la fe a los jóvenes. En muchas iglesias que he podido visitar, en diócesis, en las reuniones, la mayoría de personas pasamos los 50 años, 60 años. Creo que también estamos muy cercanos y nos miramos nosotros en esta reunión. El tema es que está ocurriendo esto y es una realidad. Cuando se habla de jóvenes, preguntamos dónde están los jóvenes. ¿Sucede algo también en Argentina? Sí, más o menos, la dinámica es más o menos lo mismo. Puede cambiar, variar en algunos lugares puntuales, pero nos cuesta mucho convocar a los jóvenes, o sea, con las propuestas que tenemos en lo estructural en general. No siempre, no en todas las circunstancias, y a veces hasta las cosas que convocan vos te preguntás si realmente tienen sentido, digamos. Nosotros tenemos un encuentro anual, ¿no? De una diócesis de 1 millón, juntamos 1.500 jóvenes. Es muy poco, muy poco. Sería la gente que estaría más o menos en los grupos. Nos ponemos contentos, fuimos a un pueblo pequeño, se llama Invasión de los Pueblos. Y vamos en el mes de septiembre a ese pueblo. Fuimos a un pueblo de 15.000 habitantes, que cayeran 1.500 es un número importante, pero no llega a ser una cosa atractiva. A mí me llama la atención, al menos en mi país, cómo las propuestas de carácter musical, de tinte evangélico, tienen una atracción muy fuerte. En algunos casos, a través de algunos evangélicos que han vuelto al catolicismo y me han hecho escuchar cierto tipo de música y eso en el ámbito más carismático, con una producción muy buena, te diría. De hecho, yo he autorizado particularmente muchas de las canciones para ámbitos litúrgicos, aunque no sea lo más propio, o las misas de la renovación carismática, con cantos que vienen de ámbito evangélico, porque musicalmente son muy buenas y con un contenido bíblico muy rico, digamos, ¿no? Incluso me llaman la atención a veces en ámbitos populares, cuando alguno de estos tipos recitales, que no son cultos libres, pero que son recitales con elementos de culto, muchas de las personas pagan, y a veces pagan sumas importantes para participar en estos eventos. Eso me llama, me cuestiona poderosamente. La ABP en parroquias, capillas y otras comunidades, que esto por ahí tiene más que ver con la experiencia cotidiana de cada uno de ustedes. Comenzamos por la palabra de Dios escrita. Texto de los Corintios 12. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. Cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Y si el pie dijera, como yo no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Ustedes por su parte aspiren a los dones más perfectos y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. El fundamento de la pastoral orgánica, justamente en este texto de Pablo. Claro, bien visible y que nos ayuda en toda construcción comunitaria. Es un elemento esencial, no accesorio, no anecdótico, sino que marca claramente nuestra identidad.
Pasos de implementación de ABP para nuestras comunidades. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Yo tiro algunas pistas, pero evidentemente esto lo podemos enriquecer y muchos de ustedes tendrán experiencia en sus comunidades que realmente puede ayudar. Primera etapa en una comunidad que no tiene trabajo previo. Tiene trabajo previo a ABP, bendito sea Dios, adelante. Lo primero es la sensibilización con perspectiva formativa. Conferencia o taller sobre alguna temática bíblica que se considere oportuna. Esto puede ser un buen punto de partida. Aprovechar las fechas más significativas, patronales, los tiempos litúrgicos fuertes, misiones, novenas, que uno pueda darle ahí una impronta fuertemente bíblica. Hay mucha novena acá se utiliza mucho. En Argentina es variado. En mi zona hay poca novena. En la zona central y andina hay muchísima novena. Entonces, es un gran desafío pastoral asumir la novena en clave bíblica, donde uno puede, los 9 días que la gente va a venir a la Eucaristía, tomar una temática particular, o después de la Eucaristía una pequeña charla, digamos, en perspectiva bíblica, que realmente puede llegar a ser fructífera para aquel que la escucha. Perdón, padre, y en el etcétera estarían las procesiones. Exacto. En el etcétera estarían todas las otras cosas que pueden aparecer. Claro, todo. Las procesiones, por ejemplo. Fechas más significativas en lo litúrgico. Aprovechar los temas taquilleros en el momento oportuno. Temas que sensibilizan a partir de algo que es mediático sobre temas religiosos. Las mejores clases que yo di de inspiración y de canonicidad fue cuando salió primero la novela y después la película de Código Da Vinci. Si yo invitaba a una charla sobre inspiración y canonicidad, venían 20 personas. Cuando invité una charla sobre el Código Da Vinci, vinieron 150, 200, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en boga en ese momento, digamos, la película, la novela primero, 2003, y la película en el 2006. Entonces uno tiene que aprovechar los temas taquilleros del momento para formar a nuestra gente. Y la película y la novela te dan la posibilidad perfecta para hablar de lo que es el canon, lo que es la inspiración, lo que es la Biblia en la vida de la iglesia. Perfecto, contestando 4 o 5 párrafos de... Ahí van a ver en el blog, di una charla el otro martes en otra diócesis y la repetí después en mi diócesis sobre el tema de los apócrifos y tomo justamente para sensibilizar un poco la cuestión de algunos párrafos de el tema de María Magdalena como aparece en la novela del Código Da Vinci, ¿no? Entonces me vienen al pelo para hablar de un tema que nos permite formar en este tema de los apócrifos. Temas importantes para la sensibilidad particular: la ecología, la violencia de género, la paz, la dignidad del trabajo. Lo que un poco hoy planteaban acá, digamos, ¿no? Lo que decíamos a la luz de los diccionarios. Qué bueno, ¿cuál es la concepción del trabajo en la Biblia? Entonces, bueno, hay que buscar, ¿no? Y tenemos distintos, según los textos bíblicos, matices distintos, ¿no? Hay una mala interpretación que dice que la Biblia ve el trabajo como un castigo. Y no es así, digamos, ¿no? Entonces eso hay que profundizarlo. El tema de la enfermedad, bíblicamente, ¿cómo entendemos el tema de la enfermedad? La influencia de cierto sector del evangelismo, que es seguidor de la teología de la prosperidad, ve la enfermedad un castigo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se equilibra esto con la totalidad de la escritura y con la sensibilidad católica y la antropología católica que matiza claramente este aspecto? La enfermedad en la humanidad es consecuencia del pecado original, pero no significa que esta enfermedad particular que tenés vos sea porque sos pecador. Es muy distinto, digamos, ¿no? Y a veces hay una relación causa-efecto en este sentido que realmente es muy complejo y muy difícil de manejar. Yo fui capellán 7 años y medio del hospital de niños de la ciudad de Mar del Plata, cuando era párroco de la parroquia que estaba ahí. Y bueno, el jefe de oncología de niños no era creyente de ningún tipo y se enojaba a veces con los evangélicos, me tiraban la pelota a mí, a ver si los convences a esto que quieren sacar al hijo porque
dicen que ya Dios lo curó. Claro, era real. Entonces iba a hablar con ellos, yo me acercaba y me decían, bueno, pero no lo pueden sacar. Me dice, amigo, está grave. El pastor padre me dijo que ya Dios me lo curó. Pero están diciendo que los indicadores tienen una leucemia grado 3. El chiquito, este caso particular que me acuerdo, el chiquito se murió. Entonces esos papás tenían dos problemas. Primer problema, el dolor de la pérdida de su hijo. Segundo problema, se murió porque no tuvimos fe. Porque el discurso fuerte, si tenés fe, tu hijo se va a curar. Si tenés fe, tu hijo se va a salvar, que es distinto, digamos. Se puede curar o te podés santificar con la cruz de la muerte de un hijo. Yo si estoy enfermo le pido al Señor que me libere de la enfermedad. Y si me libera, bendito sea Dios. Y si no me libera y quiere que me santifique con esa enfermedad, bendito sea Dios también. ¿No? Fíjense cómo un tema, y ahí el tema de estudiar los textos bíblicos, los milagros de Jesús, los textos del Antiguo, por poner un tema particular que reclama un poco de formación, obviamente, esto, pero que hay muchos temas que pueden ser realmente atractivos en este sentido. También los temas de ideología de género y los homosexuales. Totalmente. Cualquiera de estos temas, o sea, de ahí todos los temas que se te ocurran, ¿no? Pongo como ejemplo algunos, ¿no? La homosexualidad en la Biblia es un tema importante, porque desde la perspectiva de leer fundamentalísticamente algunos textos bíblicos, tenemos que terminar matando a los homosexuales, digamos, si se lo leen de manera fundamentalista. Y por ahí a veces uno lee los textos y desconstruyen tanto los textos bíblicos que hay sectores que terminan justificando la homosexualidad como una opción más, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos estos textos, digamos? ¿Cómo nos enseña la Iglesia? En esto, por este tema particular de la homosexualidad, es interesante cómo los dos documentos del Magisterio de la Iglesia, que los hizo Ratzinger cuando era prefecto en época de Juan Pablo II, algunos aspectos sobre la atención pastoral de las personas homosexuales, por ahí no hacen pie en los textos duros del Levítico y del Éxodo que hablan de la homosexualidad, donde aparece una cuestión de carácter tribal en el fondo y muy asociado a la cuestión legalista. ¿Qué pasaba? Si había homosexualidad, ¿qué no había? Hijos que nacieran. ¿Y cuál era la idea? Tener muchos hijos para tener tribus y clanes grandes. Entonces, el documento ve claramente la no aprobación de la homosexualidad, no en estos textos particulares, que son muy legalistas, sino en la complementariedad de los sexos, ¿de dónde? Del Génesis. Dios los hizo macho y hembra, varón y mujer, digamos, ¿no? Entonces hay toda una lectura sumamente interesante para no caer en una interpretación fundamentalista de estos textos que los podrían llevar a conclusiones que nada tienen que ver. Luego de estas charlas formativas, el segundo paso puede ser, y más orientado a establecer el tema formativo como permanente. Más conferencias, talleres, tal vez algún retiro eminentemente bíblico. Lo que decíamos hoy, ¿no? Un poco la historia de José, digamos, hacer un retiro. Todo retiro debería ser bíblico, pero uno podría marcar que un retiro más específicamente bíblico, digamos, ¿no? Entonces darle un título de fantasía con algún texto de la palabra que pueda ayudarnos claramente a meditar con tal o cual aspecto, ¿no? Me acuerdo que el Día de la Madre en Argentina lo celebramos en octubre, es ahora el domingo, no, el que viene, digamos, ¿no? Y tomé cuando Ana, la mamá de Samuel, se está desahogando ante el Señor. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote Elí le dice que está borracha, digamos, ¿no? Entonces, me estoy desahogando en el Señor. Y la palabra desahogo es muy fuerte, digamos, ¿no? Porque ¿cuántas situaciones encontramos que nos ahogan, ¿no? La sensación, el tema del duelo, una dificultad, un problema, es la expresión somática. Y en esto hay fina psicología en ese texto bíblico, digamos, ¿no? Desahogarse y ahogarse, ¿no? Aprender a desahogarse en el Señor, ¿no? Entonces, como por ahí ese título te da un pie para, con un episodio bíblico, armar un retiro cortito, 4 charlas de un día, digamos, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con la misa, solamente con la experiencia de Ana que se desahoga ante el Señor, como mamá, como abuela, como bisabuela. Un poco la temática del retiro solamente para mujeres, digamos, cómo aprender a desahogarse en el Señor, llevar los elementos, cosas que puedan motivar en esa perspectiva. Si la sensibilización va dando resultado, el tercer paso será la creación de
grupos de oración y reflexión bíblica. Se trata de encuentros semanales donde se lee, interpreta, ora y se lleva a la vida la palabra de Dios. Son los llamados círculos bíblicos, grupos de lección divina, cenáculos de la Biblia o el título que le quisiéramos dar. Un grupo de personas que se juntan para rezar particularmente con la palabra, que debe ser aquello que anima la espiritualidad del cristiano. Acá en el tema formativo, les pongo algunos de los títulos: los manuscritos ocultos de la Biblia, la Iglesia y el Código da Vinci, lo que la Biblia no cuenta. Fíjense que son títulos totalmente de fantasía, porque no tienen, digamos, no tienen correlación. Cómo estamos celebrando la misa, catequesis litúrgica sobre el pan de la palabra y de la Eucaristía. Esto lo hicimos en conjunto con la Comisión de Liturgia de la Diócesis. Fueron 8 encuentros, 4 lo tomamos la Comisión Bíblica y 4 lo tomaron la Comisión de Liturgia. Las páginas oscuras de la Biblia. Este no lo hice nunca, pero es un título que tiene el Papa Benedicto en Verbum Domini, donde un poco se meten los textos del Antiguo Testamento. Recién me preguntaban por qué a veces nos falta realmente más profundización en el Antiguo Testamento. Y es verdad, hay una suerte de marcionismo, neomarcionismo. Marción era un hereje que negaba todo el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo. Se quedaba con Lucas y con algo de Pablo. Los otros evangelios tampoco. ¿Por qué? Porque decían que había un Dios castigador en el Antiguo Testamento que no tenía nada que ver con el Dios de Pablo y el Dios de Lucas, digamos. Y a veces hay una suerte de neomarcionismo porque no metemos más el Antiguo Testamento. En esto de los temas particulares tenemos que animarnos a meter más el Antiguo Testamento. Los curas tenemos que predicar más sobre las cuestiones que aparecen en el Antiguo Testamento, digamos, ¿no? Si bien el corazón de la Escritura es Cristo y el testimonio principal de Cristo está en el Nuevo Testamento y de manera fuerte en los Evangelios, el Antiguo Testamento tiene entidad y tenemos que perderle el miedo. Tenemos que aprender a acercarnos al Antiguo Testamento. Además, para entender el Nuevo Testamento es necesario conocer el Antiguo. Exacto, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Fíjense, estas son charlas que dimos ahora. La Biblia. ¿Cuántas ediciones existen? ¿Por qué son tantas? ¿Y cuál es la mejor? Nosotros tenemos en Argentina un montón de ediciones distintas de la Biblia. La Biblia, los esenios y lo que esconden los misteriosos manuscritos del Mar Muerto. Temas que por ahí aparecen a veces en los medios, digamos, ¿no? De comunicación social, y mucha gente queda confundida. La Biblia, fin del mundo, número de la bestia, anticristo y apocalipsis. Este estuvo genial este video, porque claro, son temas que siempre están por ahí, que nunca terminan. La Biblia, los apócrifos y María Magdalena, lo que la Iglesia y el Vaticano no cuentan. Esto le encanta a la gente, digamos, porque siempre están las teorías conspirativas de fondo, digamos, ¿no? Estos tienen todos los PowerPoint, los tienen en la página también de Cosos, si los quieren bajar después para uso y abuso, es para todo esto de la Iglesia, así que no. Con respecto al contenido y la dinámica del grupo, hay varias opciones, volviendo al tema del grupo, ¿no? Lo más fecundo es una reunión semanal con un coordinador que lo anime, motive y lleve adelante para que no se desvirtúe. Esto es importante, ¿no? Con todo el tema de los grupos, el tema de que pueda haber un buen coordinador que no haga que el grupo no se desvirtúe. Esto de equilibrar lo que decíamos antes, Biblia y vida, vida y Biblia. Porque si nos transformamos en un grupo que venimos a compartir lo que nos pasó en la semana y nada más, se desvirtúa el sentido. ¿De qué lugar tiene la palabra? Y si vamos a venir a que nos den una clase de Biblia y nada más, también se desvirtúa, porque el grupo es un espacio de compartir la lectura orante de la Biblia, la lectura de la palabra. Entonces es clave conseguir a alguien que pueda ser de buen coordinador, de buen animador. Es fundamental el rol y la tarea del animador para sostener en el tiempo. Miren, crear grupos y crear pastorales es muy fácil. Sostener en el tiempo es muy difícil. Entonces me viene un grupo y dice, padre, queremos armar el grupo de los adoradores de los sábados a las 3 de la mañana. Y vienen entusiasmados después que hicieron un cursillo. Esperemos, digamos. ¿Por qué?
el primer sábado a las 3 de la mañana va a haber 40, el siguiente va a haber 20, el siguiente va a haber 5 y después vamos a tener que estar buscando gente para que venga a adorar a las 3 de la mañana, porque se le fue todo el entusiasmo, porque vino el invierno, porque hace frío. Entonces, toda cuestión pastoral reclama claramente, como nos dice la palabra, ver si puedo edificar la torre, ver si puedo combatir con aquel ejército. Entonces, ahí la realidad saludable de la planificación. Bueno, esto va a poder ser medianamente sostenido en el tiempo. Eso es un factor importante. La Iglesia recomienda hacerlo en clave de lección divina, siguiendo el Evangelio de la misa dominical. No es lo único. ¿Se podría hacer una lección de otra manera? Perfectamente. ¿Queremos profundizar por un año todo el Evangelio de Marcos? Hacelo. ¿Queremos profundizar el libro de los Hechos de los Apóstoles? Bárbaro. Lo de rezar con el Evangelio y eventualmente con las lecturas, primera y salmo, que siempre guardan relación con el Evangelio, y eventualmente la segunda, siempre es más rico porque conecta el tema de la palabra con la Eucaristía que celebramos el domingo. Yo en mi parroquia tengo 5 grupos de lección y los 5 trabajan con el tema dominical. El párroco y el coordinador general deberán reunirse con los animadores por lo menos 4 veces al año, ¿vale? Para ver las cuestiones generales. Cada tanto alguno, que yo cuando se acercaba al texto de la parábola del administrador deshonesto, varios me empezaron a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces les traté de reunirlos de manera extra para darles algunas pistas para que ellos pudieran profundizar en este aspecto. Habrá que facilitar material, que hay mucho y variado, de forma impresa o digital, para armar el encuentro. Hay mucho material en este sentido. Ninguno es totalmente perfecto, ninguno es totalmente... Y eso depende, para un texto por ahí engancha más una cosa, para otro engancha otra. Eso es medio, digamos, relativo según los casos particulares. Yo hay un esquema de un biblista argentino muy importante, el padre Rivas, que es un tipo muy sólido y tiene comentarios dominicales de los evangelios muy buenos. Entonces, bueno, la base, tómenla de acá. Pero recuerden que el grupo de oración bíblica no es un ámbito de exégesis, pero tiene que estar bien formado. Las Biblias con más notas, la Biblia de Jerusalén, que tiene más notas de estudio, la latinoamericana, que tiene más notas pastorales, que son las que habitualmente, por lo que me decían, las que más se usan en Perú. Nosotros en Argentina tenemos además la Biblia del Pueblo de Dios, que es la litúrgica. Eso permite justamente enriquecer el tema del encuentro en clave de lección divina, para que en el momento de la lectura, si hay un tema que puede ser difícil de explicar, se pueda llegar a explicar de manera sencilla, y lo puede hacer el coordinador si no, la gente no está suficientemente formada, y así disponer para los momentos netamente espirituales y de concreción en la acción, que es la dinámica de la lección divina. Hermana Eliana, y acá, sí. Y Juan después. Quería decir que el equipo de la conferencia episcopal hace ya varios años que nos hemos propuesto elaborar guías bíblicas que pudieran, digamos teóricamente, esta es la indicación, acompañar todo el año. Yeah. O sea, no solo la semana bíblica, el mes de la vida, porque es demasiado confuso, sino, digamos, todo el año estudiando Marcos, todo el año estudiando las 2 cartas de Corintios. Hemos terminado ya con el Nuevo Testamento, con las cartas Paulinas. Estamos por entrar al Antiguo Testamento. Pero, repito, la idea es que, en lo posible, si gusta, tomar un libro o un bloque más o menos unitario. Y está armado. Ya viene armado en la dinámica de la lección divina, con complementos explicativos, pero la cosa es transitar por un texto más o menos unitario a lo largo del año. Entonces ya va quedando una base de formación. Es un material muy bueno, yo lo tengo porque me lo han ido dando en los encuentros siempre, y realmente vale la pena. Para los que no lo tengan, después hablan con la hermana Eliana y está la posibilidad de adquirirlo se puede usar también a nivel personal, pero la riqueza fuerte está justamente en clave de oración de grupo. Sí, acá y después Juan. Padre, la palabra antes de ser escrita fue hablada. Tan es así que se mantenía la tradición contándolo de padres a hijos.
Ahora que está hablando ahí de material digital, ¿qué opinión le merece que se comparta el Evangelio a través de audios con nuestros contactos y nuestros contactos a sus contactos? Me parece perfecto. Siempre habrá que ver la calidad de aquello que uno comparte, porque hay de todo, digamos, ¿no? Es decir, yo no he encontrado cosas malísimas, pero hay cosas que son muy buenas, cosas que son buenas y cosas que son más o menos. Entonces, utilizar los medios digitales, los medios informáticos, la telefonía celular, para transmitir la palabra, a mí me parece excelente en la medida que se pueda hacer al servicio de esto, porque es parte de nuestra realidad y de nuestra cultura. Jesús, ¿en qué entró a Jerusalén? ¿Sobre qué? Un burrito. Si hubiera entrado hoy, tal vez hubiera entrado en un coche económico. ¿Hay coche Gol acá? ¿El Gol existe? No. ¿El Volkswagen Gol? Claro. Y yo tal vez hubiera entrado en un Gol, digamos, ¿no? En Argentina es el coche más barato que hay en este momento. Entonces, es decir, ¿no? Es una actualización así superficial y chistosa de lo que uno podría llegar a entender, digamos. No entró en un gran carruaje y no entró en un Toyota último modelo con no sé cuántas cilindradas, digamos, ¿no? Hubiera entrado en un Gol. Entonces, hoy en día nos toca esta realidad. Yo decía, bueno, el problema de la desconcentración de los niños y esto, pero es nuestra realidad, digamos, la asumimos así, dentro de 40 años habrá otros problemas y se habrán arreglado otros, digamos, siempre se dan esto. Hoy los medios pasan por este lado. Con todo esto hay una gran discusión, ¿no? Yo, por ejemplo, ya no tengo el breviario, rezo en el teléfono, y por venir ahora con la valijita solamente en la cabina, ni siquiera traje la Biblia, por eso le pedí prestar la Biblia, porque la Biblia la tengo en el teléfono, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos recomprendiendo este tema del texto? En épocas finales de Benedicto, la Conferencia Episcopal de Nueva Zelanda sacó una carta muy dura con respecto a usar el tema de los celulares con el texto bíblico, con el breviario y con el litúrgico. Y la Santa Sede la mandó a callar, digamos, ¿no? Porque es un tema que, fíjense, la Santa Sede no se ha lanzado todavía. ¿Hasta qué punto el libro en algún momento o en parte será reemplazado por este tipo de cosas? No lo sabemos, digamos, ¿no? Entonces no hay que jugarse de una manera definitiva y dogmática como fue esa carta. Es una discusión que por ahí hoy no nos corresponde, o podemos discutirlo por 30.000 años, digamos. Sí creo que vale la pena esto de utilizar los medios para que la palabra y una reflexión positiva y adecuada a la palabra pueda llegar a todos. Juan. Una experiencia que tuve hace unos 3 años y no recuerdo mal. Sucede que en el ambiente social y en la calle, los medios, ¿quién habla con textos bíblicos? Casi a nadie. Salvo el Evangelio de Judas, que hace muchos años se vendieron a montones por los puestos de periódico. Y en una ocasión diríamos que hay frases que en la vida social del mundo secular o digamos civil, fuera de los ámbitos más intraeclesiales, se pronuncian, ¿no? Y se conocen, incluso escuchas a políticos, ojo por ojo de corriente, dada César lo que César, lo que Dios. Y en una ocasión invité a un especialista, un hermano de aquí de Perú, y yo decía, ¿dónde podemos animar a que la gente asista, ¿no? Y bueno, también salir del tintero de la parroquia, es decir, en un distrito, la municipalidad o cualquier ámbito, a veces son gente católica, son gente católica y amiga. Así que fui a un centro cultural. Ojo que en Lima no todos los centros culturales municipales también aceptan temas de confesión religiosa y algunas hasta se oponen. Y claro, pueden permitir otra cosa, pero los temas religiosos no dan permiso, ¿no? Eso ocurrió creo que en San Isidro hace unos años atrás, no sé si pasará ahora. Pero en Ate, lugar donde más o menos estoy cerca, hablé con el encargado de la municipalidad, donde dije, bueno, estamos en el mes de la Biblia y la Biblia es un patrimonio cultural, ¿no? Un poquito conversando de él. Y me dijo, ay, así que bien, entonces hacer algo cultural, sí, desde un punto de vista arqueológico, pondremos unas fotos, haremos una exhibición y también habrá un especialista que hable sobre 2 frasecitas bien conocidas en el mundo del público, ¿no? Y le dije el ojo por ojo, diente por diente, hice un afiche, incluso la frase en griego debajo, como para llamar la atención. Y el mundo comercial usa la palabra en inglés, no la entendemos.
¿Qué significa qué marca de ropa? Entonces, ¿por qué no podemos poner una frase en griego? No asustarnos ante eso. Y salió simpático y llegó incluso grupos evangélicos, gente, unas 300 personas, 2 noches, y solamente el tema era explicar esa frase, ojo por ojo, diente por diente, desde su contexto. Y desde el contexto de aquella época fue muy rico, pues, porque realmente duró la exposición más de 1 hora y media, la gente contenta, y bueno, pidieron que el próximo año se realice, pero otro de las grandes realidades de nuestra iglesia es que son pocos los especialistas en Biblia, y hay que contarlos con los dedos cuántos especialistas tenemos, ¿no? Para poder hacer también continuidad de los trabajos. El año siguiente el hermano ya no pudo, lo eligieron provincial, viajó a otros países, y dice Juan, con gusto, pero ya no se puede. Entonces, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Cómo llegar en los ambientes no necesariamente intraeclesiales? Lo normal es nuestra parroquia, nuestro grupo y nuestra comunidad. Pero el resto de la sociedad, ¿no? Pero tienen en su cabeza todavía algunas frases, seguramente ponemos una lista enorme de cuánta gente lo repite, ¿no? Adán y Eva. Sí, sí. Entonces, eso es, a partir de ahí, es como tocamos otros temas, ¿no? Taquilleros. Sí, sí, sí. Excelente, me parece que eso es ABP en el sentido puro del término, y además es, si querés, evangelizador, por más que el motivo puntual y primero no sea venir a rezar acá, sino que te da una pista. Me parece excelente. Eso está muy bien. Como experiencia me parece realmente muy rica, muy rica. Se deberá seguir con la formación integral planteada en los puntos anteriores. Allí seguirán alimentando a los miembros de los grupos bíblicos y la comunidad. Será un espacio también para entusiasmar a los que no se han decidido a participar. Es un excelente espacio de espiritualidad para todos. No compite con ningún otro grupo o institución parroquial. Se reclama un mínimo de compromiso con el día y el horario que no debe entorpecer las otras actividades eclesiales que se tengan. Esto es muy importante, lo decía antes, y en el caso de mi parroquia es un elemento fundamental. Aquellos dirigentes de espacios pastorales que por estar siempre en una función de dar y de entregar, terminan no recibiendo nada. Coordinadores de grupo, encargados de servicios, de un equipo que se llama Pastoral de la Escucha, que es una pastoral de la escucha para personas que tienen situaciones de adicciones. Está muy fuerte el tema de la droga en Argentina. Hay un equipo de laicos preparados que hacen una escucha de carácter espiritual que deriva eventualmente en alguna atención más terapéutica cuando fuera el caso. Escuchan a la persona que tiene la adicción o a los familiares que están llevando adelante una situación compleja. Entonces, toda esta gente trato de que puedan participar de los grupos de oración y reflexión bíblica, porque si no hay gente que trabaja hacia afuera, pero que no tiene su espacio propio de espiritualidad. Tengo un desayuno para gente en situación de calle desde la lunes a sábado, de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Tienen que estar 6 de la mañana preparando y hasta las 10 que terminan, digamos, ¿no? Bueno, gente que trabaja en esta tarea y que después no tiene su espacio donde poder encontrarse, además de la Eucaristía dominical, con el Señor. Creo que es muy importante esto. Otros ámbitos lo tienen. Los movimientos tienen sus espacios propios de espiritualidad. Pero a veces los grupos de trabajo, las pastorales, al menos como están concebidas y encaradas en Argentina, en general no. Los grupos de Lección Divina responden muy bien a esta realidad, digamos, ¿no? Un espacio de espiritualidad con aquello que debe ser la raíz de toda la espiritualidad cristiana, que es justamente la Sagrada Escritura. Padre, ahí usted ha puesto que no compite con ningún otro grupo o institución. Es verdad, es una realidad. En la parroquia los grupos compiten entre sí. Parece que todos quieren ser mejores, como todos los cristianos queremos ser mejor que el otro. Imagínense que todos los santos hubieran estado compitiendo entre ellos. Exacto. Cuando eso no es la cuestión, ¿no? La cuestión es el servicio, nada más. Sí. Complementarse, nada más. Eso pasa, es una debilidad en la pastoral orgánica, el tema de pescar en la misma pecera, gente que va pasando un movimiento a otro, a veces uno dice, o que están dos movimientos distintos, digo, realmente necesitas estar en dos movimientos distintos, además de un servicio pastoral particular, digamos. Ahí yo creo que entra la debilidad humana de la persona, que por ahí necesita ser reconocida en tal o cual ámbito, y a veces la debilidad de los dirigentes mismos,
a veces movimientos que son de tipo laical, pero que tienen una misión muy de recluta. Digamos, bueno, tiene que haber gente, digamos, para esto o para aquello, digamos, ¿no? Y a veces hay situaciones que son complejas, ¿no? Un grupo de una parroquia terminó identificándose mucho con un movimiento, lo terminó absorbiendo, el párroco medio que dejó, ¿y qué aconteció? Arreglaron con el movimiento ir a hacer una misión en toda la Semana Santa. Entonces todos los jóvenes de esa parroquia, esa Semana Santa estaban todos en otro lugar. Está un servicio, digamos, no está mal, pero vos también tenés tu comunidad propia, donde tenés que, había el Vía Crucis por la calle, como auto sacramental, estaban las celebraciones litúrgicas, había retiro, y no estaban presentes, ¿por qué? Porque estaban en esta misión que el movimiento había arreglado en otro lugar. Si lo hubiera organizado la parroquia, hubiera hecho la misión en otra fecha, pero no en la Semana Santa, que es el momento fuerte de celebrar, digamos, ¿no? Fue un cortocircuito medio fuerte, que cuando el párroco se dio cuenta, ahí tuvimos que intervenir desde el obispado para calmar un poco las cosas y a la vez para marcar un poquito la cancha, equilibrando las dos dimensiones, por este tema. Padre, pregunta. Sí. Usted ha hablado en más de una ocasión en esta reunión acerca de las drogas. Más de una vez la ha tocado. Sí. Cuando se hace cuando se va al sacramento de la reconciliación, bueno, se hace algunas preguntas ahí referente al tema de, por ejemplo, un matrimonio, ¿no?, que se ha hecho brindis con alcohol, cerveza, whisky, y bueno, se ha fumado también un cigarro, ¿no?, en esa noche, ¿no?, después de la iglesia, ¿no?, en las fiestas, ¿no? Como el Señor también iba según los evangelios, iba a los matrimonios y había vino, ¿no? Todo ese tema, ¿no? Para lo que es pecado, para lo que es considerado pecado, es cuando es un brindis, eso no es pecado, según mi entender, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el tema, por ejemplo, de las drogas que no están legalizadas en un país y en otros países sí están legalizadas? En el caso de la marihuana, por ejemplo. O sea, ¿eso cómo lo toma la iglesia en territorios que están legalizados? ¿Lo toma fumar marihuana, por ejemplo, es como tomarte una cerveza porque ambos son legales en esos territorios? No, es análogo a lo que pasa con la legislación del aborto, digamos, ¿no? Por ir a un tema extremo, digamos, ¿no? El aborto está en muchos países legalizado y ahí estamos ante una realidad de un pecado grave, objetivamente hablando, desde la perspectiva cristiana católica y evangélica y protestante, creo que en la mayoría de los casos también. El caso de la droga es un tema complejo, desde la categoría del pecado, porque es una enfermedad de carácter social que está asociada a la debilidad de una persona puntual, que muchas veces en psicología sistémica expresa la debilidad de todo el sistema. Por ahí a veces aflora en un hijo, en un grupo familiar, y por ahí el que está enfermo no solamente es el hijo, sino que de alguna manera es todo el núcleo familiar. No siempre, esto no es matemático, porque la psicología no es matemática. Y además tiene que ver con la dinámica de las situaciones que tiene que ver con los vicios. Cuando un vicio está anclado en una persona, es más difícil que combatirlo, digamos, con claridad. Entonces, uno podría decir esto. Con respecto a lo legal, todo lo que daña a la persona es pecado, más o menos grave. Entonces uno puede decir, ¿fumar es pecado? Fumar es pecado, no es pecado mortal, digamos. Pero un pucho común a vos te hace mal, te está dañando, digamos, ¿no? No es un pecado que adquiera el matiz de la gravedad de calumniar a una persona. Eso es un pecado grave, calumniar a una persona. Entonces, fumar marihuana estaría analogado a esta realidad. Es un pecado salvo que tuviera un sentido claramente medicinal en estos casos, que se plantea con claridad. Médicamente, alguien serio si lo planteara, bueno, habría que estudiarlo. Yo entiendo hasta donde yo sé que hay muchos otros medicamentos, digamos, que reemplazan de manera más controlada y sin generar adicción el efecto que la marihuana podría llegar a ocasionar en esta persona, como un calmante del dolor o como unas series de cuestiones de este tipo. Entonces, en el caso de Uruguay, que está legalizado, claramente sigue siendo una situación de pecado fumar algo que te va a dañar
a vos la salud o que es posibilidad de darle paso a una situación posterior. Para que haya pecado tiene que haber conciencia, tiene que haber conocimiento, digamos, de la realidad, y va a haber, según la circunstancia, mayor o menor responsabilidad, digamos. Porque no es lo mismo una persona que es hijo de un adicto, que a los 13 años le empiezan a dar... ¿acá hay Paco? Paco no. Digo, por ser, le empiezan a meter Paco a los 13 años y a los 17 años se replantea la cosa. No podemos caerle duro con el pecado a este muchacho de 18 años que desde los 13 años ya sus papás consumían Paco, digamos, ¿no? Entonces hay que hacer una valoración moral. Desde el objetivo está mal, desde lo subjetivo hay que ver el caso puntual y concreto. En esto es importante, Hernán, tener presente lo que es objetivamente pecado y lo que es subjetivamente. En lo objetivo está claro que esto es malo, esto es muy malo, esto es malo. Si en esta persona hay mayor o menor responsabilidad, hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que discernirlo. Sí, padre, mi pregunta iba por un tema recreacional, no iba por un tema de adicción extrema, iba simplemente por un tema recreacional como tomarse un vaso con cerveza. Brindar no hay problema, digamos, Sí, eso está claro que tiene un En el límite. caso de la marihuana sería igual. Lo de la marihuana yo a priori no, yo te diría que no, porque la marihuana conlleva a un paso posterior que es consumir de manera, vos fumaste un porrito hoy y mañana son 2 porritos y pasa. Perdón, pero eso depende de la personalidad. Exacto, pero en función de riesgo, claramente estás poniendo en riesgo la posibilidad a vos o a las personas que te acompañan. Hace unos días el presidente del Perú Sí. habló de que fumarse un troncho Sí. no era el fin del mundo. Claro. Puede ser que no sea el fin del mundo, digamos, pero para mí es una situación de pecado porque es algo que genera una actitud de tipo adictivo, digamos. Entonces, aunque no sea grave en sí mismo, en una circunstancia, es algo que está dañándote a vos y puede dañar al otro. Como es un pecado manejar rápido, imprudentemente, aunque no te pase nada en la ruta. Yo me he confesado de manejar rápido, digamos, porque por necesidad, y lo he hecho mal, digamos, y le pido perdón a Dios cuando me confieso de eso. No se cae el mundo porque tenga 120 kilómetros por hora y fui a 140. Pero yo pido perdón y trato de no hacerlo, trato de corregirme, digamos, en eso. Me confesé con ustedes, miren, o sea, pero no, ahí me absolvió Juan, muy bien. Entonces, en este caso está la complejidad de lo que da paso. Uno dice, bueno, nadie se murió de fumar porros, perfecto. Pero ¿cuántos entraron por el porro y pasaron al otro, lo otro? Es un tema complejo. A priori, claramente, objetivamente, es una situación de pecado. Subjetivamente, como todos los pecados, en esta persona, es todo muy discernible, como cualquier otro tema, te diría la prostitución, cualquier otro tema en el caso concreto, cuando vos confesás, y mi ciudad, que es una ciudad bien pagana, todo el ámbito de la prostitución, uno queda sorprendido, digamos, ¿no? Pensar que a la persona prostituta le gusta lo que le hace, a la persona prostituta no le gusta para nada lo que hace, digamos, ¿no? Y cómo entras en un circuito, aunque no sea la situación extrema de trata de personas, que además a veces se da, hay situaciones intermedias que son sorpresivas. Objetivamente no está bien, subjetivamente siempre es oscuro el ámbito subjetivo, pero la Iglesia regula, y a veces eso no se entiende bien y por eso se llama cortocircuito, digamos, con el mundo. La Iglesia regula, plantea, anima desde el ámbito de lo objetivo, digamos. El poner en riesgo a una persona en la salud, como hacerlo consumir marihuana o adicionar a los niños para que aprendan a ser adictos a este tema, ese es éticamente y moralmente es una falta grave, y jurídicamente es un delito. Si jurídicamente es un delito, también es un pecado. No necesariamente. No Porque necesariamente. poner en riesgo la vida, claro. En este caso sí, pero le digo cuidado con esto porque te puede venir un gobierno que te diga que ir a misa es pecado, es un delito, digamos. O sea, así que entonces, y ahí no, entonces, claro, por eso, no es al revés. Desde nuestro lugar sí, no toda cuestión Todo delito es un pecado. es un pecado, digamos. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Igualmente yo digo, la frase esta uno la puede entender bien, porque hay que tener cuidado
que un papá y una mamá que se enteran que su hijo adolescente fumó un porro y le van a armar una historia enorme y lo van a estigmatizar por esto, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, a ver, ¿qué nos está, lo que decíamos antes, qué nos está queriendo decir familiarmente que mi hijo esté en una adicción? Preguntémoslo todo y no le peguemos fuerte al chiquillo, porque por ahí hay una problemática más seria detrás, ¿no? Entonces nos quedamos en el detalle que se fumó un porro y no nos dimos cuenta que tiene un problema, que tiene una tendencia homosexual, que no supo cómo trabajar, que tuvo un conflicto que dejó de encargo una niña y que hicieron un aborto y está totalmente traumado, y vos, papá y mamá, no te enteraste. Entonces, en esa debilidad, el muchacho agarró. Entonces, en eso creo que hay que tener cuidado y hay que ser, porque la sociedad que nos toca es compleja. Todo tipo de adicción es una realidad muy compleja. Sale hoy el tema del alcohol, sale ahora. El tema de la droga sale porque en Argentina estamos en una situación crítica, digamos, ¿no? Los últimos 10 años se nos ha complicado de manera exponencial el tema de los distintos niveles que atraviesan todas las clases sociales, desde el Paco, como la droga básica y de los pobres, hasta las situaciones más complejas, digamos. Por eso lo he sacado mucho, porque tenemos en nuestras comunidades, digamos, es decir, en mi época, cuando estaba en la parroquia, podíamos ser medio vagos en algún aspecto, pero nadie se iba a drogar. Ahora tenemos chicos con adicciones en nuestros grupos juveniles y esto. Acá y después vamos allá. Padre, si la Iglesia Católica está en contra del aborto, ¿por qué no se aprovecha de una manera altruista? Se trata de, por ejemplo, de acercar más a estos jóvenes para que ellos también tengan conciencia de su sexualidad y se cuiden más. Y otra forma también de concientizar más a los padres de que hablen de estos temas con ellos. Es un tema, podrían ser a través de esto. Es un tema real, ¿no? Se hacen cosas, no hay casa, es un tema difícil. Luchamos mucho, no conozco acá la cultura de Perú, pero en Argentina luchamos mucho a contracorriente porque lo mediático va totalmente por otro carril, digamos, ¿no? Las políticas sociales en Argentina son todas pro abortista y pro uso de la sexualidad como quieras y cuando quieras, digamos, ¿no? Entonces hace complejo, digamos. Es real lo que planteas, pero se hace difícil. Luis. No, vos te notás, sí. Sí, una pequeña duda ahí lo que dice, ¿no? Por ejemplo, el ser alcohólico es un pecado. Objetivamente, sí. Subjetivamente. Yo me baso por qué, porque el alcoholismo conlleva que una persona llega a ser alcohólico, o llegas a ser un violador, llegas a ser un asesino, llegas a hacer muchas cosas por medio del alcohol y de la sociedad que también te junta, ¿no? Entonces, hay muchos asesinos, muchos violadores que jamás tocaron una gota de alcohol. Entonces no hay que estigmatizar en eso. Por eso, objetivamente, toda adicción es un pecado. Objetivamente. Subjetivamente, hay que estudiar. Digo, no vine a dar clase de moral, digamos, o sea, se derivó por esto, digamos, pero quiero que quede claro estos dos criterios. Objetivamente, toda adicción es un pecado. Subjetivamente, hay que estudiar el caso concreto, hay que dialogar, hay que ver qué está detrás, para cualquier tema que tenga que ver con esto.